cosa que nos esté estorbando, que esté dañando los cuerpos en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios todopoderoso y a ti clamamos, Señor, por cada persona que está aquí, por cada persona que está lejos, Señor. Que tu Espíritu Santo cubra, Padre, cualquier necesidad. Y, Señor, del mismo modo aquellos que necesitan restauración espiritual, restauración emocional, restauración en sus finanzas, en algún otro tema, Señor, en el nombre de Jesús, todas aquellas cargas que nos sobrepasan las traemos delante de ti. Mira a tus hijos, Señor, mira nuestras manos, mira nuestros corazones y glorifícate sobre tu pueblo en esta mañana, Señor, y te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén, 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 aleluya. Qué grande es saber que Cristo vive en nosotros, amén, que Él vive en nuestras vidas y Él está en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos que nos ministran con la alabanza, gracias a los músicos, gracias a los que cantan, tomen asiento, hermanos, gloria a Dios, gracias a los niños, gracias a al grupo de danza también, nuestras danzarinas. Amén, con todo el corazón, con todo el amor para el Señor, aleluya. Queremos expresar alabanza y adoración a Dios de todas las maneras posibles. Voy a cambiar, ok. Muy bien, y apago este micro entonces, y lo dejo aquí. Perfecto, hoy es un día especial, es nuestro primer domingo de febrero y vamos a participar de la Santa Cena en unos minutos. Antes de eso, ver brevemente la palabra del Señor, y también quisiera mostrar un vídeo que prometí el domingo pasado. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de que esto es casa de Dios y puerta del cielo, y es nuestro lema en este año, y deseamos con todo el corazón hablar y estudiar acerca de esto y interiorizarlo mucho. Y una de las cosas de las cargas que tenemos en nuestro corazón en este año es conseguir que todos entendamos que somos parte de algo más grande que nosotros. Y como Iglesia Salem estamos en diferentes lugares de España. Así que queremos orar y tomar cada mes del año, empezando ya desde febrero, queremos orar por una de nuestras iglesias. Así que yo les pedí a los pastores que nos mandasen algo en lo que pudiéramos ver un poco de lo que sucede allí, de la familia pastoral, de motivos de oración y que pudiéramos presentarlos delante del Señor. Así que esto es algo que vamos a hacer hoy hoy vamos a comenzar en este mes de febrero, vamos a estar orando por nuestra iglesia, el grupo de hermanos Salem en Avilés, en Asturias, Avilés, Piedras Blancas. Y vamos a ver un vídeo en el que ellos nos muestran algo de lo que Dios está haciendo allí, lo que es la familia Salem en Avilés y lo que son algunos de los motivos de oración, para que los podamos tener entre nosotros. Lo vamos a tener en nuestros tiempos de oración, en nuestros cultos de oración, en los grupos de hogar. Vamos a cubrir nuestra iglesia Salem de Avilés durante este mes de febrero. ¿Podemos ver el vídeo? Amén, adelante. El audio. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí. Que yo renovaré tu fuerza y tu alegría. Como ave por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar un paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí.
que pongámonos en pie, mis hermanos, y vamos a orar por nuestra iglesia en Avilés. Este es una pequeña muestra, una iglesia muy basada sobre acción social y vamos a hablar algo más de ellos en estos días también. Pero oremos por ellos, vamos a pedir que Dios los cubra y vamos a llevarlo presente, llevar estas imágenes presentes en la retina y vamos a orar. Voy a pedir a Hans que levante oración por ellos. Amén. Te adoramos, Señor. Amado Dios, en esta mañana, Señor, queremos presentar a nuestros hermanos allí en Asturias. Padre, Señor, tú conoces su obra, conoces perfectamente los años que llevan allí, abriendo camino, queriendo, Señor, llevar el Evangelio a este lugar. Las dificultades, Señor, que han experimentado, que experimentan, sus debilidades, sus fortalezas. Y nosotros como parte de la iglesia, Señor, queremos cubrirlos en oración, bendecirlos, Señor. Pedirte para ellos en esta mañana fortaleza, pedirte para ellos, Señor, que tú alientes su alma, Señor, que alientes su cuerpo, que alientes, Señor, su área espiritual también, que los levantes, Señor, que los respaldes en todas las iniciativas que ellos están desarrollando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a sus jóvenes, bendice a sus niños, Señor. Cada iniciativa que ellos desarrollan de carácter social, respáldala, Señor, y permíteles, Dios, que sea predicada tu palabra. Ayúdalos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fortalece a Maxi y a Ángela, Señor, a sus hijas. Guárdalos, Dios, amplía la visión que les has dado, Señor. Suma manos a su ministerio, guíalos en todo, Señor, y prospéralos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Prospera su ministerio, prospera su familia, prospera sus vidas espirituales. Los cubrimos en oración, los amamos, Señor, y pedimos para ellos tu protección, tu bendición, tu guía y todo aquello que tú puedes hacer posible, Señor, que se escapa de nuestro entendimiento, pero que tú puedes traer para su ministerio y para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Hans, gracias. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios bueno, es un Dios que cuida de nuestros hermanos también. Tomen asiento y vamos a llevar tenemos esto en PowerPoint también para cualquiera que quiera tenerlo y que quiera durante el mes tenerlo en casa en su tiempo de oración. Pueden también adquirirlo y vamos a estar cubriendo a nuestros hermanos de Avilés durante este mes de febrero. Después, en los siguientes meses, tendremos otras iglesias y tendremos también algo acerca de ellos. Y es bueno que también conozcamos y sepamos lo que está sucediendo en otros lugares, ¿sale? Y la idea también es que entendamos que Dios quiere llenar esta tierra con su palabra. Y a lo mejor Dios te está llamando a ti. ¿Por qué no? Habías pensado solamente en tu carrera, a lo mejor, o en tu futuro de otra forma, pero a lo mejor Dios te llama para traer el agua viva a gente que de otro modo no tendría acceso a ella. Es lo que han hecho algunos, han dejado todo, o lo han dejado en un segundo lugar, para que lo primordial de sus vidas sea el llamamiento de Dios, y han entendido que es así, y no es algo ligero. No es algo ligero para tomar a la ligera, pero sí es algo que cuando Dios te llama, te lo aseguro, cuando Dios te llama a algo, eres un miserable toda tu vida si le das la espalda, porque te persigue, como le pasó a Jonás, te persigue. Así que pongamos nuestras vidas delante del Señor también y oremos por nuestros hermanos que están pagando un precio alto también por estar en primera línea de batalla. Muy bien, yo quisiera, hermanos, hoy vamos a participar de la Santa Cena y brevemente yo quisiera, si tenemos nuestro lema de hoy, del año en el PowerPoint, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Estamos hablando de la iglesia y estábamos hablando el domingo pasado de que la iglesia hacia adentro es una familia y hacia afuera es una embajada. Y esto es algo maravilloso, esto es algo que nos conmueve. Hablábamos del pacto antiguo y del pacto nuevo y la diferencia que hay y de que es mucho mejor el nuevo pacto y que es absurdo, es un paso hacia atrás, centrarse en el pacto antiguo, solamente estar pensando en él o echándolo de menos, porque es la iglesia de Jesucristo, casa de Dios y puerta del cielo, en este tiempo donde Dios está actuando y que la iglesia es la imagen de lo que se vio ya en el Antiguo Testamento, pero mejorado. Es la versión mejorada de lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Y no nos hemos acercado al monte, al fuego, a la tempestad, a la trompeta, a la voz de ultratumba, cosas que no se podían, que la gente temblaba y decían que no nos hable más porque morimos, sino que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial.
a la compañía de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los primogénitos, que Dios ha reunido, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, y ese pacto es mucho mejor. Y hablábamos de esto, ¿no? de que serán ellos, la nube de testigos, los que querrán hablar contigo, querrán hablar con nosotros y preguntarnos cómo fue vivir este tiempo en el que, sabiendo ya que Cristo ha muerto por nosotros, ¿cómo se vive eso? Sabiendo que está Cristo en mí, y que soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Son tiempos increíbles los que nos ha tocado vivir, y es el tiempo de la gracia, y la iglesia es una avanzadilla, es una familia, es una asamblea y es un privilegio. Y yo quiero hoy centrarme en una figura bíblica, que es esta que tenemos aquí como título de hoy, que es la esposa. Porque si bien es cierto que el Evangelio está basado en el amor de Dios hacia nosotros, y que el amor echa fuera el temor, y ya no hay temor del Antiguo Testamento, del monte, de la trompeta y de todas esas cosas, también es cierto que este nuevo pacto no puede ser tomado a la ligera. Es un pacto nuevo, es un pacto mejor que el anterior, pero es un pacto muy firme, un pacto que tiene un marco y ciertas cláusulas, y no todo es discutible y no todo es movible. Hay unas líneas que no se traspasan. Hoy se lleva mucho eso de muy actual, lo de que yo a mi manera. Estamos en la gracia y Dios conoce mi corazón. Ya sé que no, pero Dios conoce mi corazón y esto, y ese tipo de frases hechas que a veces quedan muy bien para justificar todo lo que nosotros queremos hacer. Es muy, muy actual, pero la Iglesia tiene un pacto muy fuerte con Cristo, muy potente, y que queda reflejado en esta idea de la esposa, del matrimonio. Dios tiene algo con el matrimonio. Hay un pacto fortísimo en ello. De hecho, cuando en Efesios 5 y en las bodas leemos de los deberes conyugales y del marido y de la esposa, etcétera, etcétera, Pablo habla y abunda en ello, ¿no? lo que cada uno debe hacer, pero al final dice: esto es un misterio, y es un misterio grande, pero yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Al final, el matrimonio es más que simplemente unos roles o una decisión que uno toma, es un reflejo, y debería ser un reflejo de lo que es Cristo con la Iglesia. El modelo para esposos y para esposas, de cómo tratar a la esposa, y para las esposas, de cómo tratar a la esposa, el modelo bíblicamente está tomado de Cristo y de la Iglesia. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso es importante, y yo quisiera, muy brevemente, pero hablar un poco acerca de este concepto de esposa, y que también lo podamos tener presente en esta mañana, antes de tomar el pan y el vino, que es símbolo del cuerpo y de la sangre que Jesucristo entregó precisamente por su esposa. Y vamos a leer entonces en Apocalipsis unos pasajes en los que se menciona esto, pasajes de Apocalipsis 19 y de Apocalipsis 21. Leemos en Apocalipsis 19, versículos del 6 al 8, y dice así: oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y también en Apocalipsis 21, en el versículo 2, después el 9 y después el 17, se menciona esto, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y en el versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Amén. Pasajes que nos hablan de la Iglesia como esposa. Curioso, y hablábamos de esto hace unos días entre nosotros en el ministerio, que nunca se menciona la palabra novia, aunque está implícito. Pero siempre se presenta a la Iglesia como esposa. Y no voy a entrar en cuestiones de escatología, estamos leyendo en el Apocalipsis, pero simplemente en el hecho de que una de las formas en que Jesús habla de la Iglesia, de la eclesía, ya no es solo como asamblea, ni familia, ni avanzadilla, ni embajada, sino como esposa. Esposa, simplemente de
tema. Así que vamos a orar brevemente. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, quiero someter este tiempo al influjo y a la influencia gloriosa y poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayudes a ver el compromiso que tenemos contigo, Señor, el compromiso y el pacto que tú has hecho con nosotros, que es mejor que el anterior, que el antiguo, Señor, y que somos privilegiados en ello y tenemos también un pacto fuerte contigo que no es quebrantable. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Jesús habla de la iglesia como de su esposa. Ojo, ojo cuando dice mi esposa. Es algo grande, algo importante cuando hablamos de la iglesia como esposa de Jesús, porque está diciendo que es suya y que es especial para Él, está comprometido con ella. Mucho más de lo que podemos comprender, lo que podemos entender, y da la cara por ella, y lo cual es un proceso. No es cualquier proceso, pero es un proceso de perfeccionamiento, un proceso que acabará, lo que hemos leído en el Apocalipsis es del futuro, acabará en boda. Acabará en que sea consumado ese matrimonio, la iglesia como esposa. Y por lo tanto, antes de tomar la Santa Cena, quisiera simplemente hablar de algunos conceptos de lo que es el matrimonio bíblicamente y cómo se aplica eso a la esposa y Cristo. Y tomo algunos conceptos prestados del panorama bíblico, de usos y costumbres de lo que significaba, porque cuando leemos la Biblia tenemos que entender que está escrito en un contexto muy concreto y hay cosas que significan, que tienen un significado que a lo mejor hoy nos parecen anacrónicas o no las entendemos igual, pero tenemos que ver qué es lo que está diciendo y a qué se refiere y qué conceptos están implícitos. Por lo tanto, quiero tomar rápidamente, antes de ir a la Cena del Señor, 7 conceptos que tienen que ver con el matrimonio en tiempos bíblicos y que nos pueden y que nos deberían hacer pensar. El primer concepto del que quiero mencionar es el tema de la poligamia. La poligamia es un tema que encontramos en la Biblia y vemos que la ley de Moisés permitía la poligamia, pero la tendencia marcada entre los israelitas era la monogamia. Siempre, lo vemos esto en el Antiguo Testamento constantemente. Por costosa, en primer lugar, y segundo también, la poligamia vemos que estaba prohibida entre los propios reyes de Israel. Dice aquí que los reyes, hablando de los reyes, no tomarán para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Dice la palabra de Dios hablando de los reyes, es decir, que se lo prohibía. Fueron los problemas de David y Salomón, cuando empezaron a tomar mujeres y desobedeciendo claramente al mandato bíblico. En el caso de Salomón desviaron su corazón exactamente como había dicho la ley, Dios lo había estipulado así. Y vemos en la historia de los hebreos que se pintaban muchas veces cuadros de familias desgraciadas por el hecho de la poligamia. Y vemos en la Biblia constantemente, aunque es algo que formaba parte de la sociedad de la época, pero vemos que Dios, primero que los grandes hombres de Dios, los que fueron relevantes, la mayoría de ellos y los profetas, eran hombres que se consagraban a Dios y que tenían una sola esposa. Es algo que luego va hacia el Nuevo Testamento también. Lo vemos plasmado, hombres sobresalientes en la historia. Y luego cuando hubo más de una esposa siempre fue conflictivo. Raquel con Lea o Ana con Penina, siempre era una cuestión que terminaba desagradando a Dios y trayendo conflicto a los hombres de Dios, al pueblo de Dios en definitiva. Por lo tanto, la mayoría y los líderes en Israel, los hombres escogidos de Dios, eran hombres monógamos y la ley, aunque regulaba y toleraba ciertas cosas que eran uso y costumbre en la época, Dios, y especialmente para sus hombres y para los reyes, establecía esto. Y cuando Él habla de su esposa, que lo habla en el Antiguo Testamento, habla de una relación en la que Él es celoso, en la que Él no tiene otras esposas, tiene una sola esposa. Es el concepto de Dios para su iglesia. Dios no está casado con muchas. Ojo con el concepto de que todos somos hijos de Dios. Tan común hoy. Ojo, porque sí es cierto que todos somos criaturas de Dios, pero hijos suyos solo son aquellos que han pasado por la cruz del Calvario. No que hayan sido crucificados como lo fue Cristo, sino que han pasado por Cristo. Que han visto en Él al Salvador único y personal, que han depositado su fe. Esos son hechos parte de su esposa. No tiene muchas esposas. Ojo con eso. Yo tengo una esposa. Aquí hay muchas mujeres, todas muy bonitas. Pero una es mi esposa. Una. ¿Significa que la trato de forma especial? Significa que es diferente. Para mí es diferente y más me vale que no se me olvide eso.
Y te aseguro, hoy veíamos en la clase de fundamentos que Dios no se olvida de quién es suyo, no se olvida de quién es su esposa. Él tiene una esposa y una de las cosas más maravillosas es entender el proceso que Dios tiene con su esposa. Porque del mismo tiempo que había comparada al antiguo pacto, la Iglesia es la versión mejorada de aquello. Te quiero decir que lo que hemos leído en el Apocalipsis, la esposa ataviada que Él va a tomar, es la versión mejorada de esto que vemos ahora. Esto que vemos ahora, mis hermanos, como decía C.S. Lewis, solo son sombras. La verdadera luz todavía no ha comenzado. Dios está en proceso con su iglesia y no por eso ha dejado de ser su iglesia. Y eso es maravilloso. Y eso es importantísimo que lo comprendamos, que lo podamos interiorizar. Es lo único que le puedo decir a aquellos que vienen a acusar a la iglesia. Sencillamente que Dios no ha terminado con ella, que Dios sigue obrando con ella. Los señaladores de errores y de desajustes, de fallos, los que vienen con heridas, a veces por malformaciones, por cosas que están mal, evidentemente, arrugas. Por eso existe un acusador. Alguien que día y noche se presenta delante del Rey de Reyes a acusar a los escogidos, a hacer de bufón, dando volteretas y señalando todo lo que está mal. Y te quiero decir algo. El papel de acusador ya está cogido, no lo cojas tú, porque ya está repartido, no te corresponde. Le corresponde al acusador, no a ninguno de nosotros. A nosotros nos corresponde ser iglesia, y aquellos que están en Cristo no son perfectos, son su iglesia. Y Él se ha comprometido a trabajar en ella, porque es su esposa, y trabaja en ella hasta producir y formar la imagen del Hijo y tener una esposa bella, perfecta, sin mancha y sin arruga, que será desposada con Él. Es un proceso que Él está haciendo en nosotros, está actuándolo con nosotros, y los que estamos en Cristo Jesús nos hemos topado, no con su justicia, sino con su misericordia. Esa es la maravilla. Y ese es el problema del acusador, porque cuando el acusador viene con cosas para acusarte, el problema es que encima tiene razón. Porque aunque es padre de mentira, pero cuando nos acusa es una de esas pocas veces en que el mentiroso dice la verdad. Como que dice, es que él tiene una debilidad y encima tiene razón. Encima tiene razón. Y entonces levanta el acta que nos es contraria. Pero como decía un pastor, qué maravilla de juicio es ese. Qué maravilla de juicio cuando el juez está sentado, ¿no? Había un pastor que significaba esto y decía, el juez está sentado escuchando al acusador, y el acusador tiene toda la lista contra la iglesia, contra los hijos, contra los escogidos, y la lista es verdad, es esto, y encima es verdad, y el que tú estás sentado ahí, en el banquillo de los acusados, y el juez está escuchando las acusaciones, y cuando terminan las acusaciones, el juez le dice, ¿has terminado? Dice, sí, y entonces el juez se levanta, se quita la toga y sale de la mesa y se pone el traje de abogado defensor. Y su defensa es brutal, porque dio su vida, pero nos dice, es que esto está pagado, tienes razón, pero es que está pagado ya. Y entonces el acusador se pone a saltar y a dar botes y a decir, no es justo, no puede ser, tú no puedes ser juez y parte. Se ha ido, no es justo. No es justo que tú seas el juez y encima, además, seas el abogado defensor. Es una injusticia. Y el juez se baja las gafas así y le dice, bufón, ¿y quién te dijo que esto iba a ser un juicio justo? ¿Quién te dijo que esto iba a ser justo? Esto no es justicia, es misericordia, yo he pagado por ellos. Te estás metiendo con mi esposa. No funciona. Es su esposa. Y te digo una cosa, Él no da la cara por todo el mundo, Él da la cara por su esposa, no por cualquiera que llega. Tremendo el concepto. Otro concepto que me gustaría hablar, el tema del divorcio. Porque en la palabra está comprendido, y cuando hablamos de matrimonio, divorcio es una palabra que y más en nuestra sociedad. Por siglos en tierras árabes el tema del divorcio era posible. Era posible para un marido divorciarse solo por la palabra hablada, te dejo y ya está, ¿no? Ya no me gustas. Por eso en la ley de Moisés se limita muchísimo. Dios limita algo que era normal entre ellos y les establece cosas muy estrictas, tiene que ser con una carta de divorcio, algo muy concreto, y pone, y después, otra cosa era el adulterio, que eso era castigado con la lapidación, tanto para él como para ella.
Eso no se jugaba con aquello, ¿no? Pero él, en ciertos supuestos en el Antiguo Testamento, Dios tolera el divorcio. Luego en Malaquías, aunque se nos dice con claridad que Dios aborrece el divorcio. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento quita todas las causas del divorcio y solamente pone la infidelidad como única causa para el divorcio en la era cristiana. Lo vemos en Mateo 5. Ahora, en cuanto a este tema, fíjate lo que dice en 2 de Timoteo, y hablando de Cristo con su iglesia, 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Crees tú que Dios se divorcia de su pueblo? Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Por lo tanto, la pregunta aquí no es si Dios va a permanecer fiel, la pregunta es si tú vas a permanecer fiel. Porque yo sí creo que uno toma sus decisiones y uno puede tirar por donde quiera tirar y tú puedes tirar por donde quieras. Pero cuando conoces a Jesucristo y cuando conoces su vida, cuidado, no está diciendo que nosotros seremos siempre fieles, pero sí está diciendo que Él va a ser siempre fiel. Por lo tanto, Él es un Dios que no abandona a nadie. Él es un Dios que no se olvida de nadie. ¿Has oído la canción? Me conmovió cuando escuché por primera vez la canción que nos ponían nuestros hermanos de Avilés. No pienses que de ti yo me olvidé. Hoy lo veíamos en los fundamentos, Dios no se olvida de nadie. Dios no olvida. Y aunque haya a veces aparentes contradicciones o momentos en los que tú puedas pensar, se olvidó de mí, o hasta en la palabra cuando dice, se acordó Dios de Noé, ¿tú crees de verdad que está diciendo que Dios dijo, ¡uy, Noé, que me lo he dejado en el arca! Ir para allá corriendo, madre mía, que lleva mucho tiempo, no va a haber ni oxígeno. No me ha dicho nada, Gabriel. ¿De verdad? Él no se olvida. Cuando dice que Dios se acordó de Noé, significa que Dios dio una muestra de que no se había olvidado, simplemente. En el tiempo preciso, conciso. Hace dos semanas, estando delante del Señor, en mi oficina, de pie, con las piernas cruzadas, porque tengo un problema en la espalda de hace tiempo. Y cuando cruzo las piernas me duele mucho. Y yo trato de forzar y no suelo hablar de ello, pero hay veces que tengo que me impide algún tipo de movimiento. Estando delante del Señor, estudiando la palabra, simplemente pasó algo en la espalda. Solo lo puedo definir como un clic. Y era un dolor que me iba desde aquí hasta abajo y desapareció. Y desde entonces hasta hoy no me ha dolido. Escúchame, estoy nervioso de que vuelva, sí. Pero por mí ha orado gente. De diferentes cosas y no han sucedido. Te digo una cosa, Dios no se olvida nunca de ti, pero Dios trabaja con una tabla de tiempo. ¿Sabes eso? No te extrañes si Dios obra en ti algo que pensabas que se había olvidado y lo hace. Porque Él obra en una tabla de tiempos que son diferentes que los tuyos. Pero es un Dios que ama a su esposa y que no se olvida de ella y que es fiel, siempre es fiel. Nunca dudes de la fidelidad de Dios, duda de todo menos de Él. Duda de ti mismo, duda de tus sensaciones, duda de lo que ves y lo que oyes incluso. Porque te puedes haber equivocado y haber visto algo que pensaste que veías y no era así. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo no discuto ya. ¿Que esto ha sido...? No, pero si estaba yo... No, pero me callo porque ya hasta dudo de mí, de mí. Duda de ti antes de dudar de Dios. En serio. Eres un Dios fiel, un Dios grande. Otro tema que quiero introducir y que me llamaba mucho la atención son los padres, en el tema del matrimonio bíblico. Los padres, es sabido que en Oriente Medio los padres seleccionaban a la novia para el novio y al novio para la novia. ¿Cuántos dicen amén? Voltea a tu hermano y dile amén, ¿no? Sobre todo los jóvenes.
Es una costumbre que se remonta al Antiguo Testamento, cuando Esaú escoge una mujer que no era del pueblo, le rompió el corazón a los padres y les causó amargura constantemente, lo vemos en Génesis 26. La razón era que la novia pasaba a ser parte del clan familiar del novio. Por lo tanto, la familia tenía una gran injerencia en cuanto a decir si convenía o no. La novia pasaba a ser parte del clan familiar del novio. Y sí que se les consultaba, ¿no? Vemos que Rebeca se le pregunta si quiere ir con este hombre, pero también hubo abusos en este sentido, y siempre, cuando en la sociedad, las costumbres siempre se llevan después, cuando están entre humanos, siempre se lleva al extremo. Pero la cuestión es que el tema del amor, para los orientales, el tema del amor entre hombre y mujer, marido y esposa, es muy similar al concepto de amor que tenemos los occidentales entre hermano y hermana. Que estáis en la misma casa y que os amáis y punto, ya aprenderás. Por lo tanto, el amor, en concepto oriental del matrimonio, es una cosa que sucede después del matrimonio, no antes necesariamente. Y sí, hay casos en que sí, era antes, ¿no? Como que Jacob cuando vio a Raquel y se enamoró de ella, ¿no? Y la amó. Hay casos así en los que se ve y precisamente cuando Jesús habla de su esposa, fíjate, si podemos ver este versículo en Juan capítulo 15, versículos 16 y 17, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo que no hubo en esta relación fue flirteo ni historias. En el concepto bíblico no existe esto de novietes y novietas y que es que estamos saliendo. No existe. No existe, era una decisión de los padres. Él decidió amarnos. Nos escogió. ¿Puedes creer eso? Cuando la Biblia dice que te escogió y te amó. Y te amó y te escogió para sí, es lo que Jesús hizo por nosotros. Aparte, digo una cosa, la vida con Jesús es parte de un proceso que comienza con entrega a Él. Nos entregamos a Él por fe y no entendemos todo, pero te digo que cuando te entregas a Él, parte del proceso y lo que llamamos santificación, yo estoy cada vez más convencido que lo que llamamos santificación, eso que nos va transformando y que vamos siendo cada vez más, no es más que un proceso de enamoramiento de Él, de que lo amas cada vez más, lo conoces cada vez más y va tomando forma en ti cosas de Él. Y va siendo parte de ti, porque Él nos amó primero y Él es el que nos escogió a nosotros. Así que los padres, hoy en día que todo tiene que ser tan que no, yo escojo. Escucha, es interesantísimo, importantísimo que los hijos de Dios hoy entendamos que hay cosas que simplemente Dios las ha dispuesto así, para que sucedan. Hay cosas, ¿sabes que no todo es explicable? ¿Sabes que simplemente Dios decide por encima de ti y de mí? Que sería fantástico que pudiéramos llegar a ese punto de decir, Señor, si no me lo explicas, tampoco hace falta. Te sigo amando y sigo creyendo en ti. Eso es fe. Eso es fe. Y es algo muy, muy lejano y muy contrario a la filosofía de hoy. Pero así es como surgió esta relación, porque Él nos amó. Él nos amó y decidió dar la vida por nosotros, sabiendo que había gente que lo iba a rechazar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él, igual que los padres en el Antiguo Testamento y en el tema de las esposo y esposa, intervenían. Un punto más, las negociaciones previas y la dote. Este es un tema que a veces sale, ¿no? Cuando se habla de la dote y no sabemos lo que es. Las negociaciones previas tienen que ver con esto. El concepto es que hay una familia que pierde y hay otra que gana en una boda. Si hemos dicho que la chica pasa a ser parte de la familia y del clan del novio, ¿qué familia pierde? La de la hija. Por eso hay que entregar una dote. Porque en el concepto del Antiguo Testamento pues eran sociedades agrarias y la chica, la hija, ayudaba en el campo o ayudaba como cualquier otro de la familia. Entonces me estás quitando un efectivo, me estás quitando un capital y además te lo estoy entregando, te va a producir a ti, vamos a sentarnos a negociar. Y entonces había algo que era la dote y que se pagaba un precio, y lo vemos en la Biblia. A veces esto se pagaba en un momento, a veces era a plazos, a veces era en especias, a veces era por trabajos. Jacob trabajó 7 años por Raquel, para que luego le dieran a la fea.
pero era un concepto, era dote. Tengo que hablar de esto en el plano espiritual. Mira lo que dice Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señores, Jesús pagó. Jesús no solo nos escogió, Jesús pagó con su vida. Este es el concepto. Cuando Él dice que somos suyos, hermanos, y cuando habla de esposa, está hablando de conceptos que a lo mejor se nos escapan y que, como cuando a alguien le dicen que Dios es padre y resulta que ha tenido una experiencia tan mala con su padre que dice, pues yo, ¿para qué quiero yo que sea padre? Yo lo que necesito es otra cosa. Bueno, escucha, a veces cuando hablamos de esto, tienes que entender lo que está diciendo. En este concepto, somos su esposa. Él nos escogió, Él pagó por nosotros con su propia sangre, el precio fue su vida. Eso es lo que es la esposa de Cristo. Otro concepto, los desposorios. Esto es algo que no lo entendemos hoy, es un concepto absolutamente desconocido. Lo más conocido o lo más parecido hoy es el anillo de compromiso. Pero allí era, cuando se escribe la Biblia y cuando habla de este concepto de Jesús con la esposa, el desposorio es algo mucho más fuerte. En la cultura latinoamericana se lleva más, a mí me ha tocado, mi hijo mayor está casado, me tocó ir a una pedida de mano, que tuve que preguntar a mis amigos mexicanos a ver cómo se hace esto y cómo es, y me tocó coger el avión e ir a pedir la mano. Y eso es algo que si yo no lo hacía, estaba ofendiendo. Eso aquí no se hace. Bueno, alguno ha tenido que ir por ahí también, creo, últimamente. Ahora que con la inmigración y ahora que pues, y las costumbres y no sé qué, no, pero mi familia, hay que pedir la mano. ¿Que yo tengo que qué? ¿Que me tengo que reunir con quién? Nos casamos y fuera. Padres. Pues no. Y te das cuenta que son cosas ancestrales que vienen de atrás. De paso, les animo y les sugiero que retomen algunas de las costumbres antiguas. Porque cuando dices, no, yo me caso con ella, no con su familia, mentira. Es verdad que te casas con ella, pero escúchame, trae una mochila y viceversa. Y el noviazgo no es para regalarse flores y darse besitos y traspasar barreras que son para el matrimonio. El noviazgo es para conocerse y saber dónde te estás metiendo. Y no me vengas luego a decir, pastor, ¿en la iglesia evangélica podemos divorciarnos? Es que un carácter, uy, y la madre... ¿Y tú qué has hecho? ¿Pero tú de dónde eres? ¿Tú qué has hecho todo este tiempo? Es que ahora resulta que no quiere tener hijos. Yo, ¿no habéis hablado? ¿No ha habido... ¿A qué os habéis dedicado? Os he dejado llevar por la pasión. Bueno, los desposorios. Te digo, no existía ese concepto de estamos saliendo, estamos mariposeando, flirteando de flor en flor. No existía. Era una reunión seria de dos familias. Las dos familias se reunían con alguna otra familia o amigos que eran testigos y era algo serio. Y entonces se entregaba, en ese acto el novio entregaba un anillo o a veces un documento escrito, si no tenía dinero para comprar el anillo, un documento escrito en el que decía, o con el anillo decía, veis, por este anillo o por esta señal, veis que tú estás reservada para mí de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Y eso era una promesa inquebrantable. Eso no se quebrantaba, era ilegal quebrantar eso. Y no estaban casados, estaban desposados. No confundir los desposorios con el matrimonio, porque el matrimonio era la consumación, la finalización, el hecho de hacer efectivo el matrimonio. Eso era una cosa diferente, pero el que estaba desposado sabía, y normalmente, y lo vemos en la Biblia, como mínimo había un año desde el desposorio hasta el matrimonio. Pero eso era un pacto hecho, eso estaba hecho ya, eso no se rompía, no se rompía. Y entonces en esos desposorios
se entregaban arras o se entregaban señales como el anillo o como un documento firmado. Fue en ese tiempo de desposorio cuando María se encontró encinta por el Espíritu Santo. De ahí el escándalo. ¿Qué ha pasado aquí? Porque ella estaba desposada con José. Aún no se habían casado, pero estaba desposada. Eso fue un escándalo muy grande. Y así de serio era. ¿A qué nos recuerda esto? Fíjate, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No solamente nos ha amado, no solamente es un Dios monógamo, no solamente es fiel, no solamente nos ha escogido, no solamente ha pagado con su vida, no solo es fiel a nosotros, sino que ha pasado por los desposorios, nos ha dado las arras, nos ha dado el documento escrito, nos ha sellado. ¿Cómo nos ha sellado? Nos compró con su sangre, pero nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, aquellos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Somos de Él. No solo porque dio su sangre por nosotros, sino que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos ha confirmado. Y esto no es una cuestión simplemente de sentimientos, no es una cuestión de sensaciones, sino que el Espíritu Santo en nosotros produce algo, produce cambios de vida, produce frutos, y el Espíritu nos guía a la verdad. De ahí que puedes ver cuando una persona que dice tener el Espíritu no lo tiene, porque no está caminando en la verdad ni acorde a lo que el Espíritu Santo marca y cómo el Espíritu Santo sella a su gente y te guía a la verdad y te guía a su iglesia. Alguien me preguntaba hoy en la clase de Fundamentos Arriba a las 10 de la mañana, ¿cómo le puedo decir? Hablábamos de aparentes contradicciones bíblicas. ¿Cómo le puedo decir a alguien que me dice, no, pero yo soy salvo, pero yo con la iglesia yo no necesito la iglesia para ser salvo? Y yo le decía, de esto, tampoco no lo había pensado, pero se me ocurrió, pero pues sí, claro que sí, puedes ser persona, puedes no bañarte todos los días, puedes no meterte en la bañera nunca, y aún así ser persona. Se puede. Escucha, ¿qué hace un hijo de Dios nacido de nuevo, de solipandi, pululando solo por la vida? No sobrevives. Suelta una oveja sola en la selva. No puedes. No es así. Y el Espíritu te guía a la verdad. Es algo natural. Y son las arras que nos ha dado. Y no significa que la iglesia es perfecta. Si está siendo transformada. Pero es su esposa. Es su esposa. Que es lo maravilloso. El concepto que Jesús maneja en cuanto a esto. Y en sexto lugar, después de hablar de los desposorios, hay otro aspecto que me gusta mucho y que es tan claro en la Biblia y en cuanto a su relación con nosotros. Es que el novio va a por la novia. El novio viene a por la novia, viene a por ella y la trae a su casa. En el día señalado, y lo vemos en las bodas judías, y lo vemos en el panorama bíblico también. El día señalado, el novio viene a por la novia, viene a su casa, y allí se celebra, allí se hace la fiesta, y luego se traslada con él a la casa que él, durante el año del desposorio, ha estado currando y trabajando para construirla y para poder llevarle, para poder formar. Eso es casarse, tener casa. Irse allí donde él se ha encargado porque firmó algo y ahora el resto del tiempo, este año que está por delante, el sentido de su vida es hacer lo que tiene que hacer para que se cumpla y se materialice el compromiso que ha sellado. ¿Qué crees que está haciendo Jesús? ¿Qué crees que es lo que está haciendo el Señor por nosotros? ¿A qué nos recuerda esto? Mira el versículo de Juan cuando los discípulos se acercan a él y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Fíjate en Juan 14, lo claro que Jesús tiene ya el concepto antes incluso de ir a la cruz. ¿No? ¿Ves cómo está todo atado? Y cuando él habla de su esposa, no es porque se le ocurre decir, ven, pon ahí como una esposa. No es una metáfora, está hablando de algo muy concreto. Y en todos estos es cierto. ¿Cuántos creen y saben que va a venir por nosotros? Que está preparando un lugar que, señores, que sí que hemos nacido aquí, ya lo sé. Y que traemos nuestras mochilas, ya lo sé. Pero más te vale que te vayas haciendo a la idea de que no somos de aquí. Más te vale que te vayas haciendo a la idea de que tienes aquí dentro las arras del Espíritu
y que hay alguien que está preparando un lugar permanente para ti que no es hecho con manos y en el que vamos a morar para siempre con Él. Hay algo futuro y Él va a venir por nosotros. Eso es más seguro de que estoy yo aquí con este pinganillo. Más seguro, en serio. Lo dijo Jesús, no ha mentido ni una sola vez. Él está preparando lugar para nosotros. Él sabía, y evidentemente hay algunas cosas que están incluidas en esa idea. Por ejemplo, cuando has visto la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, ¿no? Cuando están esperando, hay cosas que están implícitas. Por ejemplo, la espera. La espera está implícita en eso. O sea, que no sé de dónde hemos cogido esa idea a veces de que ser cristiano, tenemos que añadir una serie. Si básicamente ser cristiano tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que Él, el proceso presente que Él está llevando a cabo en nosotros, que nos transforma, y la espera de lo que está por venir. Es una espera constante y la espera es imperfecta. La espera tiene cosas que no nos gustan. No nos gusta esperar. A nadie le gusta esperar demasiado, sobre todo cuando es algo que ansías. No te gusta esperar. No nos gusta, pero está implícito. Está implícita una peregrinación nocturna, a oscuras, en la que hace falta. Me estoy metiendo en la parábola de las 10 vírgenes y sin ponerme ahora a interpretar, porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero hay una peregrinación a oscuras en la que no ves a menos que lleves una lámpara, y acuérdate que la lámpara va con aceite, y acuérdate quién es el aceite. Y a menos que esté encendido no ves ni torta. Están implícitas muchas cosas. Está implícita la alegría, está implícita la celebración. Y cuando cantamos y alabamos al Señor, y cuando los niños alaban al Señor, que no hay nada más maravilloso que ver cómo Dios perfecciona la alabanza de la boca de los niños y podemos aprender de ellos. Cuando le alabamos es solamente una expresión de lo que en un futuro será perfeccionado. Pero estamos ya por la fe abrazando algo que es nuestro en un futuro. Todo eso es lo que Jesús conquistó para nosotros. Y por último, porque hay algo que también llama mucho mi atención, el séptimo elemento, y simplemente lo dejo antes de que vayamos a la Santa Cena, pero es el tema de la ropa. Yo que soy casi daltónico, que me visto y cuando estoy a punto de salir me dice mi mujer, así no puedes ir. Y tengo que ir para atrás otra vez. Porque el tema visual, mal. De combinar y todo esto. La ropa, la importancia que le da a la vestimenta. El tema de las bodas. Cómo se nos habla claramente de que no cualquiera entraba ni con cualquier ropa a una boda. Y lo echaban fuera, lo echaban fuera. Es una ofensa. En una boda oriental es una ofensa que un tío vaya vestido de cualquier manera. Lo sacan fuera. Es una ofensa a la familia. Es un insulto. Y el novio, cuando llegaba la noche, en la que ya iba a ir a por la novia y se iba a celebrar la boda, el novio se vestía tanto como le era posible como un rey. Si podía y tenía el dinero, se ponía una corona de oro. Se ponía vestidos perfumados, con incienso y mirra. Me encanta, oro, incienso y mirra, que es lo que le trajeron. ¿O no? Porque era un rey. Se vestía de lo mejor y si no podía, pues eran una guirnalda de flores o vestidos brillantes, cinto de seda, sandalias adornadas. Lo mejor que podía traer ese era el novio. Y la novia, sus vestidos eran una cuestión de mucho primor, mucho trabajo. Obra primorosa, muy costoso, mucho tiempo de preparación. Se la ungía con ungüentos que hacían que su rostro fuera brillante, que pareciera lo más parecido al mármol pulido. Exagerado. Ropa costosísima, bonita, el pelo con oros y con perlas, piedras preciosas, joyas heredadas de la familia. Ese era el sentido. Y también porque en la ley antigua, cuando le daban cartas de divorcio, lo que la novia tenía suyo, era lo único que tenía, su ropa con lo que podía salir, no quedaba. Por eso las joyas ancestrales de la abuela y todo eso tenían ese sentido, pasaban a formar parte, eran parte del patrimonio familiar, y era lo que ella llevaba. Y iba lo mejor posible. Por lo tanto, los amigos del novio, si era un labriego, si era un ganadero, si era un campesino, lo trataban como un príncipe. Porque ese era su día, era su celebración. Y a ella igual. Él parecía un príncipe entre los suyos y así era tratado. Y ella era una princesa. Con razón,
Leemos también en Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 6, cuando dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿No? Y qué tremendo, porque apenas nos hace falta hablar de esto. ¿Qué hizo Jesús? Piensa en el Nuevo Testamento y cuando habla, ¿qué sentido tiene el ropaje? Leíamos en Apocalipsis que el lino fino con el que se le ha permitido a la novia vestirse son las acciones justas de los santos, pero ese evangelio de Jesucristo que nos transforma y que nos pone ropas limpias, el evangelio predicado incluso en Isaías 1, cuando dice: vosotros estáis podridos de arriba abajo, en todo no hay más que hinchazón y podrida llaga, y todo está roto, todo está enfermo, todo está podrido, y dice: venid ahora. En el Antiguo Testamento, venid, estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando regresa el hijo pródigo y le pone una vestimenta nueva, es un símbolo de que empieza de nuevo. Es algo nuevo, limpio. Bienaventurados los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Los que han sido lavados por Él. Eso el mundo no lo puede entender. Pero ese es el calibre del compromiso que Jesús tiene con nosotros. No me hables mal de su iglesia. No me vengas a hablar mal de su esposa. Con razón, Él dice: no, quien anhele el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Es necesario una serie de cosas, porque no voy a poner mi iglesia en manos de cualquiera. Y qué horror caer en manos del Dios vivo. Un amigo me contó que alguien le dijo, tuvo un problema con la esposa de él, discutió, y fue una discusión acalorada. Y luego el marido fue a hablar con este hombre y le dijo: ¿por qué era tu mujer si no le parto la cara? Y en ese momento mi amigo dijo: se ha acabado la conversación, no tengo nada que hablar contigo. Adiós. Se fue. Y es una persona tan buena, tan amable, tan correcta. Y le aplaudí y le dije: bien hecho, bien hecho. ¿Tienes nada que hablar con alguien que habla así de tu esposa o que te dice algo así? Es tu esposa. Claro que sí. No me digas eso de mi esposa. Será lo que quieras, pero es mi esposa. Perfecta, no, ya lo sé yo. Mi esposa. Y muestra respeto, porque tú no eres perfecto tampoco. Entonces, vamos a ver. ¿No es cierto que la Iglesia ha causado daño a lo largo de la historia? Claro que ha habido personas que han hecho cosas, y seguramente que tengas cosas en contra de la Iglesia, en contra de alguna persona, o gente que pertenece a la Iglesia. Pero te digo, huye del error tan de moda de decir, eso de decir, yo con Cristo sí, pero con su gente... La Iglesia está formada por gente entre los cuales estás tú y yo. Y claro que la Iglesia no tiene una historia muy favorable. Podríamos hablar de escándalos sexuales, podríamos hablar de cosas que han afectado a un gran número de denominaciones y denominaciones prominentes, cosas que han sucedido que son vergonzosas. Podemos pensar en las cruzadas medievales, podemos pensar en la Inquisición, podemos pensar en tantas cosas, y no hablemos de la Iglesia católica solamente, pensemos en Irlanda, hablemos de la Iglesia evangélica, hablemos del terrorismo y de cosas que se han hecho y que se siguen haciendo a veces en el nombre de Dios. Y hablemos de abusos y de gente que abusa espiritualmente de otros y que los lleva a hacer cosas que no desean y que manipulan a las personas. Claro que la Iglesia, como cristianos hermanos, es importantísimo reconocer que hay momentos y que ha habido tiempos en que se han perpetrado auténticos desastres y escándalos y cosas que no han favorecido ni traen honor al nombre de Cristo. Es cierto. Pero al mismo tiempo es importante también reconocer y distinguir entre cristianos que se equivocaron gravemente y lo reconocieron, y aquellos que se hicieron pasar por cristianos sin serlo. Y que haya páginas que sean deplorables en la historia de la Iglesia, no podemos negar que eso ha pasado, eso no va a ayudar. Es verdad que ha habido cosas que han traído vituperio al nombre de Cristo, pero tenemos que ser honestos con todo esto y reconocer también lo que son verdades evangélicas universales. Y es que, tanto la gracia como el pecado no son algo universal.
O sea, el pecado es horrible, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que por el amor de Dios y por su gracia bendita, no toda la gente es tan pecadora como podría llegar a serlo? Que una persona sea pecadora no significa que sea totalmente, que en todos los ámbitos de su vida esté absolutamente sumida en lo peor de lo peor de lo peor. No hay tanto pecado a veces en personas que están en pecado, pero no es un extremo. Y del mismo modo tenemos que decir que no personas que han sido justificadas por Cristo significa que no pecan y que no cometen errores y que no pueden incluso llegar hasta a cometer barbaridades auténticas. Y tenemos que saber entender esto y no haremos mal en negarlo, pero aún así no significa cuando Jesús nos salva que dejamos automáticamente de ser pecadores y ya no cometemos errores y no podemos herir a nadie. Errores, pecados, fallos, roces entre unos y otros suceden. Y no olvidemos tampoco que la Biblia ha sido muy dura y Jesucristo fue muy duro con la hipocresía de aquellos que escondían sus errores y que pretendían ser otra cosa. Y debemos ser tremendamente cautos y tremendamente estrictos en señalar aquello que dentro de la Iglesia sucede y que no honra el nombre de Jesucristo. Y no tolerarlo, y luchar contra ello, y combatir a los cristianos que se erigen en jueces, o que son violentos, o que maltratan a sus esposas, o que no viven conforme a la palabra de Dios. Por supuesto. Es algo que como hijos de Dios y que debemos denunciarlo a todo aquello que está en confrontación abierta en contra de lo que Jesucristo nos enseñó. Y es verdad que la Iglesia ha traído daño en muchas ocasiones, porque está formada por pecadores. Y porque cometeremos errores siempre, pero eso no es ni mucho menos toda la historia. Porque hay cosas que la Iglesia ha hecho también en el mundo que han sido páginas gloriosas y no olvidemos que la mayoría de los valores y de las cosas que esta sociedad occidental que reniega de la Iglesia, muchas de las cosas que más valoran han sido por la Iglesia, como ha sido el combatir la esclavitud, como ha sido conseguir el voto de la mujer, como ha sido alimentar a los pobres, a dar educación, edificar colegios, hospitales, orfanatos, muchos de los cuales ni siquiera saldrán jamás en un telediario. Saldrán otro tipo de cosas. Por lo tanto, es cierto que la Iglesia ha traído daño, pero ¿sabes qué pasa? Que a fin de cuentas nosotros no predicamos a la Iglesia, no predicamos nuestra historia, le predicamos a Él. Predicamos a Jesús, predicamos su salvación, su obra en la cruz por nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos, cuidado con eso. No es mi iglesia, es la que tal y no sé qué y no sé cuántos. Eso es como lo del Betis. Man que gane, man que pierda, viva el Betis. Y eso es tan humano y tan carnal. Escúchame, distingamos entre lo que son abanderamientos y cabezonerías que nos entran y el hecho de que nosotros no predicamos un equipo, ni un partido político, ni una asociación, ni una asamblea. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo y al Cristo crucificado. Pero resulta que Cristo dio su vida por la Iglesia. Y aun sabiendo que no es perfecta, soy parte de ella. Y si vienes a hablar de algo de la Iglesia, ven para orar por ello y sé parte de ello. Me encantan en ese sentido los profetas del Antiguo Testamento, los profetas, porque luego hay gente que va de profeta, pero no entiende el espíritu profético, ni siquiera del Antiguo Testamento. Y estamos en el Nuevo Testamento y el ministerio profético es muy diferente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y ya está bien de tener conceptos antiguotestamentarios y tratar de aplicarlos en la Iglesia, que eso trae multitud de errores y enseñanzas tendenciosas. Pero me encanta el concepto, incluso del Antiguo Testamento, de los profetas, que eran hombres que señalaban al pueblo y que señalaban el pecado y decían, esto no debe ser así. Y cuando llamaban al arrepentimiento al pueblo de Israel, se ponían al frente y oraban por el pueblo y decían, perdónanos, se incluían. No decía, perdona a estos que mira, menos mal que me has mandado a mí para que no, perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros, aquí estamos, y lloraban, porque eran parte del pueblo. Y no se iban de allí, ni decían, me voy a otro país, porque aquí, desde luego, esto... No. Decían, Señor, hasta visítanos, perdónanos. Que Dios nos dé ese espíritu. Aún sabiendo que estamos en un entorno imperfecto, somos la esposa de Cristo. Siendo perfeccionados, esto va a acabar en fiesta. Esto va a acabar en boda. Y no voy a decir una cosa que iba a decir, bueno, que la estoy pensando, pero no la voy a decir, pero me lo voy a pasar bien. En esa boda no me limites. En las bodas terrenales me contengo, pero en esa no me voy a contener. ¿Sabes? Porque vamos a celebrar y nos vamos a alegrar.
Gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado, se acabó, terminó la guerra. ¿Sabes lo que es eso? Cuando digas ha terminado, estamos con Él para siempre. Eso viene. Y esto es solo un recordatorio de aquello y un anticipo de lo que viene. Pan y vino. Todavía hablaremos de esto, porque es alucinante. El Evangelio es tan maravilloso que no se lo pudo haber inventado nadie, tiene que ser verdad. Nadie se podía haber imaginado una historia así. Tiene que ser cierta, porque es como las cosas que suceden, simplemente sucedió. Y qué grande es poder venir ante su mesa y recordar a Jesús. Hoy recordamos a Jesús. Hoy, domingo 2 de febrero del 2020, recordamos a Jesús. Así que os invito, mis hermanos, a ponernos en pie. Invito a los músicos, por favor, a ayudarnos para poder participar del pan y del vino y hacerlo con adoración y con alabanza al Señor. Vamos a preparar nuestras vidas y los hermanos que nos ayudan con la repartición del pan y del vino. Aquellos que si están aquí, alguno de los 6 valientes que se bautizaron el domingo pasado, este es el día, pues participa con nosotros. Cualquiera que nos visite de algún otro lugar o congregación en plena comunión participa con nosotros. Nuestra costumbre es esperar hasta que uno pasa por las aguas del bautismo para tomar el pan y el vino. Pero qué maravilla poder reunirnos para anticipar ese momento y tomar el pan y el vino. Y lo queremos tomar hoy en memoria del Maestro, en memoria de Jesús. Leo de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es Pablo quien escribe. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Señor, gracias porque nos has amado. Nos has amado, Señor. Has hecho en nosotros lo que nadie podía hacer, Señor. Gracias. Gracias por ser el esposo fiel. Gracias porque eres un Dios comprometido con nosotros. Un Dios que no se va a divorciar de nosotros. Un Dios que pagó el precio por nosotros. Un Dios que nos ha dado las arras. Un Dios que va a venir por nosotros para celebrar. Un Dios que nos viste de gracia, de misericordia. Dios mío, gracias por Jesús. Y no puedo más que asombrarme y adorar tu nombre, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Tu salvación es demasiado grande como para poder expresarla, y aún en momentos que las circunstancias de la vida parecen que no nos dejan sentir tu cercanía, queremos decirte que te amamos, que te recordamos, que esperamos en ti, que eres lo más grande, Señor. Gracias por el regalo de la iglesia. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor. Gracias porque es mucho más de lo que vemos o sentimos. Es una puerta, una conexión con el más allá, con algo trascendente, algo que está por venir. Gracias por ser el Dios que siempre suple todo lo que necesitamos, por estar con nosotros siempre. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por sostenernos en momentos difíciles. Gracias por nuestras iglesias. Oramos por Avilés, le ponemos delante de ti. Gracias por esa congregación. Gracias por las personas que pones en nuestro camino a lo largo de la semana. Gracias, Señor, por tu amor expresado de tantas formas, de tan múltiples maneras. Señor, te recordamos con pan y vino. Tomamos este pan y este vino en memoria tuya. Y no nos avergonzamos de ti. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te entregamos este tiempo en adoración. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy.